Buenas noches, mi nombre es Jennifer Vargas Barrios. Pues el día de hoy estamos para hacer una reunión donde se les realizará pues unas preguntas acerca de qué es lo que piensan, qué actitudes tienen ustedes frente a los migrantes. Esto es solamente de carácter pues, académico, no tiene ningún otro fin. Eso se hace en forma de grupo focal, donde pues se les harán 5 preguntas y cada uno pues va a dar las opiniones que tienen respecto pues, a lo que se les está preguntando. La primera pregunta es, ¿qué piensas de las personas que migran a otros países? Bueno, pues yo pienso que son personas que por lo general van en busca como de mejorar su situación económica debido pues a las causas de desempleo que se generan en su país de origen. Entonces emigran a otros países buscando alternativas de mejorar pues su condición de vida. Y también muchas veces buenas noches, pues yo pienso que también aparte la mejoría de la parte económica, siento que algunos países no están en las mejores condiciones socioeconómicas, o sea, hay unas condiciones sociales también, sociopolíticas, y entonces esto hace que las personas tengan que emigrar a otros países donde de pronto hayan unas mejores condiciones en estos aspectos, en la parte social y en la parte de políticas, ¿no? Políticas públicas. Buenas noches. Otra de las razones de las que muchas personas buscan pues, migrar a otros países, no solamente son las personas de bajos recursos, muchas veces también los profesionales lo hacen, porque aquí en Colombia no hay las suficientes garantías ni el apoyo pues, económico, porque en la universidad se gasta mucho dinero y aquí a veces no, ni siquiera con la profesión que tienen cómo pagar los gastos que generaron los estudios en la universidad. Entonces, pues, si no se puede ganar aquí la plata que se ganan como profesionales, pues tienen que buscar otra forma, así sea en otro ámbito laboral en otros países. Yo pienso que la principal causa de migración de Colombia y de otros países son las condiciones que cada gobierno establece en su accionar en el sentido de educación, políticas públicas y cantidad de factores que hacen que nuestro país o otros países no sean garantes de tener esas posibilidades de progresar, de prosperar, y buscan quizás en otro país lo que no están buscando en el suyo, lo que no encuentran en el suyo, y buscan estas garantías. Algo muy importante también, otra razón muy importante es la razón de los conflictos que hay, conflictos armados que hay en algunos países. Por ejemplo, en el Medio Oriente suele pasar que la gente tiene que salir huyendo de sus países porque los conflictos armados por las guerras que hay entre países o entre las mismas naciones, las guerras que hay entre ciudades o estados, no sé cómo se puedan llamar en ese sentido, entonces hacen que estos seres humanos tengan que emigrar a otros países para poder encontrar allí como una paz, como una tranquilidad, ¿sí? Y en Colombia sucede mucho por el conflicto armado que ha venido sucediendo desde hace más de 50 años, que los colombianos en muchas ocasiones migran a otros países para tener unas mejores condiciones y garantías en cuanto a su vida, ¿no? A su integridad y a su vida, a su humanidad. Otra cosa que hay que tener en cuenta de los migrantes es que la gente piensa que migrar, ay no, tan bueno se fue, pero es algo muy difícil tanto para la familia que se queda como para el que se va, porque el que se va no se va a trabajar 5 o 6 horas como se trabaja aquí en su país, sino que allá sí se tienen que ir a trabajar y muchas veces no pueden ni dormir o no tienen dónde dormir o tienen que dormir en un rincón. Entonces la parte de migrar es una cosa muy difícil que no solamente golpea a Colombia, sino que, como dice nuestra amiga, golpea también a muchas personas en los diferentes países. Otra de las preguntas es, ¿cuáles crees que son las causas que provoca la migración?
Bueno, yo considero, ya digamos, habiendo escuchado a los otros compañeros, las causas, podríamos aquí nombrar varias, el conflicto armado, la economía del país, ¿qué más puede causar la migración? Digamos, las políticas del gobierno, digamos que como tal no favorecen la comunidad, entonces por eso esto se genera causas y hace que la gente pues busque como establecerse mejor en otro país que igual te brinde mejor garantías. También las ganas de explorar de los jóvenes, ¿no? Las ganas de buscar nuevas oportunidades y también las ganas, sí, de conocer, hacen que las personas se vayan buscando oportunidades, pero también buscando otras culturas y otras formas de vivir de la demás gente de otros países, de pronto reforzando los idiomas o simplemente por el placer de viajar. Yo pienso que una de las principales causas, que para mí es principal, es como una farsa y una mentira, de que las personas que se han ido a un exterior y han emigrado, cuentan desde allá y dicen su vida que en realidad entre comillas tienen en otros países, pero eso es una mentira, porque en realidad han llegado allá a sufrir, han llegado antes, que crean expectativas, ilusiones, esperanzas en las personas que en realidad están aquí, que todavía están pasando necesidades, y resulta que mentiras, que ellos están sufriendo, están pasando también unas incluso hasta peores condiciones, humillaciones, cantidades de cosas, y que la principal razón para mí es que llamaste a tu amigo y tu amigo está allá y me dice, no, si yo estoy acá, estoy trabajando, venite para acá, que aquí estoy bien, aquí hay oportunidades, aquí sí hay, aquí hay, y mentiras que cuando llegan allá resulta que viven en una falacia, en una mentira, que en realidad estaban mejor en su país, teniendo más oportunidades en un país, y entonces eso crea una ilusión en las personas, y entonces escucha a la persona y le dice, no, sí, yo me voy para allá, porque allá está mi primo, allá está mi prima, allá está mi tía, allá está un familiar, y entonces yo con la ilusión de que yo voy a llegar, de que yo voy a llegar a trabajar, entonces la persona se crean ilusiones, se crean falsas expectativas, y hacen vender sus cosas, sus propiedades, sus bienes, y al último llegan allá y quedan con una mano adelante y la otra atrás, porque se dan cuenta que emigrar no es tan fácil. No, pues yo considero que sí, la mayor causa de la migración es las mejorías, o sea, una mejoría de la calidad de vida, ¿sí? La gente, o sea, en todos los aspectos, migra de un lugar porque realmente considera que en otro lugar van a estar mejor, en todos los aspectos, y pues que obviamente esto va a requerir esto tiene un costo, ¿no? Toda esta mejoría tiene un costo, y el costo muchas veces es mucho más grande, este costo, que lo que estaban viviendo realmente en sus países natales. Okay. Otra pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que se puede integrar a los migrantes en nuestra comunidad? Bueno, pues yo digo que es mejorar las políticas del gobierno en cuanto a las personas migrantes, digamos darle la oportunidad, digamos, hay personas que migran a otros países y no le validan sus títulos que han hecho en sus países de origen, entonces yo digo que mejorando las políticas de gobierno y poderles reconocer a ellos los esfuerzos que han hecho en sus países natales para poder que vengan a desempeñar una labor. Yo pienso que la mejor forma es viéndolos como seres humanos, viéndolos como personas que somos iguales y que estamos buscando todos, pues sobre todo vivir y sobrevivir y aprender a convivir todos juntos. Porque es que muchas veces vemos a la persona como migrante, pero no lo vemos como ser humano. Entonces sí, lo que decía Zuleima de crear políticas, de que todos somos iguales, que todos podemos ser incluidos en un mismo proyecto de gobierno. Una influencia. Sí, una inclusión sobre todo. Inclusión social. Yo trabajo en el sector público, y yo lo que observo es que aquí en Colombia, no sé en otros países, pero aquí en Colombia, en muchas ocasiones le dan incluso esta prioridad a las personas migrantes. Hay unos programas que son especializados para esas personas, las personas
atención a este grupo de personas en lo que son los derechos fundamentales como el derecho a la salud, la vida, el derecho a la educación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, somos una institución que sí o sí atendemos la población migrante, o sea, ya llegan los niños y hay que atenderlos sin ningún pretexto, sin ninguna objeción, porque hay que garantizarle a ellos su derecho a la educación. Entonces, aquí en Colombia creo que las personas que migran aquí a Colombia ven una facilidad por ese lado, que nosotros cuando migramos a otros países no la vemos así. No, pero no todos. Los que conocen las leyes y conocen las formas de pedir, saben a dónde ir y a dónde llegar. Me imagino que en otros países ocurrirá lo mismo. Pero yo he visto personas aquí, migrantes, que no saben a dónde ir. Yo tengo casos aquí de niños que no están escolarizados porque les piden un papel y no saben cómo sacarlo. Hay personas que fallecen y no saben a dónde ir a pedir las cosas, entonces tienen que recurrir a la caridad y a muchas cosas. Porque a pesar de que lo que tú dices, que hay políticas que apoyan y sobre todo con ayuda internacional apoyan mucho esos programas, la gente no sabe a dónde ir, no sabe a dónde dirigirse. Y hay muchas personas que en vez de orientarlos antes simplemente por el hecho de ser migrante, los rechazan y le niegan ayuda. Pues ya entonces es un problema como de desinformación, porque la verdad que las políticas existen, o sea, yo que soy una persona que la tengo ahí latente, soy conocedora de que los niños, por lo menos en la institución y en cuanto a lo que tenga que ver con la educación pública, nosotros no podemos negarle a la institución, nosotros no podemos negarle a las familias que lleguen de cualquier nacionalidad la educación. O sea que a mí me puede llegar el ecuatoriano, el brasileño, el venezolano, el que viene de España, nosotros los tenemos que atender sin ninguna función. Más, hay personas en este momento que están en el colegio, están en la escuela, están estudiando y son personas que ni siquiera han sacado sus permisos y sus papeles. Igual hay que hacerlo. Nosotros no le podemos negar de ninguna manera el derecho a la educación a los niños. Entonces, si un padre de familia no tiene escolarizado a su hijo, no es porque no existan, es porque hay desinformación. Eso es lo que sí, porque definitivamente no se le puede negar. Y la salud tampoco. Hay desinformación porque hay veces yo conozco varios casos. Sí, yo por ejemplo hay veces me doy cuenta de que no, es que profesora, lo que pasa es que me enfermé de tal cosa, y yo le digo, pero ustedes tienen atención en tal parte. Sí, profesora, no, nosotros fuimos y ya nos atendieron y todo, y les dan atención, y es una atención oportuna, o sea, de prioridad. Entonces, muchas veces por desinformación, pero aquí pienso, aquí en Colombia, no sé en otros países, no sé si yo me vaya para Estados Unidos o me vaya para Europa, y lo que sea igual, o sea, no lo sé porque no he migrado nunca a otros países. Pero sí, en cuanto a Colombia, sí. Yo pienso que eso es un tema como de negligencia personal de cada ser humano. Pienso que la falta de voluntad, porque como dice Juliet, las condiciones están dadas. Si usted va y se dirige a la oficina de trabajo, pide el permiso de trabajo, son unas condiciones humanas que prácticamente en todos los países se aplican para los emigrantes. Y si usted hace un buen uso de esas condiciones, se informa bien, puede darle un buen provecho. Un ejemplo, usted se va para España y usted tiene 3 meses para usted moverse. Si usted en esos 3 meses no gestiona, si usted piensa quedarse, no gestiona un permiso de trabajo, no gestiona permisos y cantidades de cosas que ellos le piden, condiciones mínimas, que son las que te van a facilitar para iniciar tu proceso de legalización. Hay gente que no, se pasa esos 3 meses, se las pasan paseando, se las pasan relajados. Cuando ya llegan los 3 meses ya no se pueden mover de esa zona, tienen que quedarse en esa zona. Entonces es un descuido personal. Yo pienso que eso es algo que no es ni tanto político, sino personalmente, que cada persona haga su gestión y que haga su diligencia, bien sea para meter a sus hijos a estudiar, bien sea para pedir su permiso de trabajo, bien sea para legalizar sus estudios, bien para lo que sea, tiene su tiempo, pero si usted pasa ese tiempo, se relaja,
pues ya cuando ya pierden las oportunidades, ya van a cambiar las condiciones. Otra cosa es que por unos pagan otros, por unos pagan otros. Entonces lo que pasa es que lamentablemente los inmigrantes venezolanos, digamos en este caso aquí en Colombia, han cometido muchos errores, han cometido falencias, así mismo como los colombianos han ido a otros países y han cometido sus errores. Se han creado una mala fe, una mala fama que es difícil. Entonces yo diría que para poder incluirlos bien, diría yo que sería exigirles como tal en el momento de que pisen tierra colombiana, que se acerquen a las instalaciones de inmigración, las instalaciones de las políticas, y hagan uso de esas políticas, de su salud, de su educación, y que se identifiquen para que, por ejemplo, un empresario o una empresa o una compañía tenga la suficiente información para poder confiar en esa persona y poder darle la oportunidad de trabajo, poder saber que llega el momento en que hizo la cagada y se fue, entonces no vayan a quedar con una mano adelante y la otra atrás, y resulta que no saben de a dónde es, no sabe quién es, no sabe quién lo recomendó, ni a dónde vino. Entonces resulta que la persona se va del país y deja un roto, y lamentablemente, como digo, hay casos que por unos pagan otros, y se ha creado esa mala fama de eso. Entonces, teniendo una buena información y teniendo una identificación de la persona, se puede poder incluir a más personas en las empresas y todo eso. Bueno, se crean estereotipos sobre los migrantes. Bueno, la cuarta pregunta es: ¿cómo influye el gobierno en la migración? ¿Cómo creen ustedes que está influyendo el gobierno? ¿Qué está generando? Bueno, yo digo que, o sea, de todo lo que hemos hablado acá y el resumen es de trabajar más la política como tal, porque ¿qué pasa también con las políticas del gobierno en cuando llegan migrantes acá a nuestro país y ha presentado, digamos, en nuestra economía una reducción? ¿Por qué? Porque viene el migrante en su desespero, digamos, por mejorar su condición de vida, ofrece su trabajo por una remuneración mucho más económica de lo que lo hacen nosotros los nacionales, que también nos hemos esforzado, que hemos invertido tiempo y dinero para formarnos y brindar nuestros conocimientos a una empresa, a una institución. Entonces vienen estas personas, ofrecen una mano de obra mucho más económica, esto está afectando nuestra economía. Entonces digo que todo como tal parte del mismo sistema de nuestro gobierno, digamos en las cuestiones de salud. Sí, hay condiciones para las personas migrantes, sí o sí se les debe prestar una atención oportuna, pero ¿qué pasa con nosotros los nacionales? Que nosotros toca poner tutela, toca una cosa y otra. ¿Para qué? Para que nos den medicamentos, para que nos hagan procedimientos, y viene otra persona de otro país y ellos, digamos, son como lo primordial, atenderlos. Entonces yo pienso que de una u otra manera hay que analizar bien las políticas del gobierno, y yo digo que siempre uno debe procurar tener la casa bien, y cuando uno tiene su casa en orden, estamos hablando de nosotros nacionales, cuando todo está bien, todo está funcionando bien en nuestro país, podemos brindarle algo bueno también a los que vienen de fuera. Entonces yo parto de ahí, poner en orden nuestra casa con unas mejores políticas para poder ofrecer unas mejores condiciones a las personas que vienen buscando también oportunidades a nuestro país. Sí, porque yo pienso que aquí en Colombia el gobierno es muy relajado con los migrantes, lo que no ocurre en otras partes. Aquí vienen y aquí les dan trabajo normal, nadie los persigue, nadie los molesta. En otras partes sí son más estrictos, aquí no. Aquí muchas veces los migrantes tienen mejores oportunidades de empleo o de salud que los connacionales, porque eso no nos lo podemos negar. No sé si es porque hablan de pronto de que algunos países apoyan económicamente esos programas, entonces por eso. Pero aquí sí la percepción que tiene la mayoría o muchos ciudadanos de nosotros es que aquí tienen preferencia en muchos ámbitos con el migrante que con nosotros mismos. Hasta lo que decía Zuleima, hasta para salud atienden más fácil en los hospitales públicos a los venezolanos. Hablemos pues del caso de los venezolanos, que son los más normales, los más comunes aquí, porque aquí es muy escaso el de otros países que vienen así, ¿no? Pero hablemos de ellos, aquí es más fácil las oportunidades para ellos que muchas veces para los de acá mismo. Sí, es que en estos días el mismo presidente le decía, es que aquí entra todo ser humano de cualquier nacionalidad, entra como si nada.
Pero uno va a entrar a cualquier otro país y entonces le ponen a uno una serie de requisitos que muchas veces ni siquiera se cumple. Por ejemplo, para ir a Estados Unidos, no todo el mundo puede entrar a Estados Unidos, y mucho menos los colombianos. Si ustedes son de nacionalidad colombiana, entonces es un problema ingresar a Estados Unidos, porque entonces allá piden un documento que se llama la visa y que casi siempre la niegan, ¿sí? Bueno, casi siempre la niegan. Pero aquí vienen todos los turistas que quieran venir aquí a Colombia, todos los turistas son bienvenidos, entonces todos ingresan sin ningún problema, migran, y aquí nos encontramos personas con nacionalidades y aquí se vienen y se aposentan y aquí hacen su imperio y hacen sus cosas y se suplen de nuestras riquezas y de nuestro país, pero uno vaya a hacer lo mismo en otro país y no es con la misma facilidad. Hasta con la justicia pasa eso. Sí. Aquí vienen y cometen un delito y como no tienen papeles o dicen, no, yo no tengo cédula, entonces no hay cómo judicializarlo, y a los 2 o 3 días están en la calle y matan, porque no es que se roben un bolígrafo, matan y hacen fechorías y aquí no pasa nada. O si mucho, se van otra vez al país y vuelven a los 8 días, si es que se demoran 8 días, y vuelven aquí, no pasa nada. Porque no se crea un registro. Mire que en las últimas noticias de aquí de Colombia han cogido, digamos, han detenido personas extranjeras con circular de Interpol, buscada por otros países. Entonces uno dice, ¿dónde está el control? ¿Qué clase de personas estamos dejando entrar acá a nuestro país? Y son personas que están siendo buscadas por circular de Interpol. Recientemente, la noticia también fue de un peruano, creo, que tenía circular de Interpol y lo capturaron acá en Colombia. Entonces falta ese control por Porque parte del gobierno. los requisitos que piden aquí para que otras personas extranjeras ingresen a nuestro país son muy mínimas, son muy pocas. ¿No? ¿Y cuál es el requisito? Aquí todo el mundo Aquí, entra. ajá, aquí no, o sea, que no se No, y pide aquí- nada, lo que no pasa se es pide que nada. aquí en Colombia hacemos una idiosincrasia a los extranjeros. Aquí llega un gringo y llega hablando inglés y eso, ¡ay! La mujer, ¡ay! El gringo, el mono. Llega de otro país, llega hasta un africano, llega de cualquier otro país y se le rinde la venia, se le atiende, se le hace. Mientras que, como dicen todas, si hubieran políticas que en realidad en el momento de ingresar al país tuvieran sus restricciones, sus documentos, de dónde viene, quién viene, por qué viene, a qué viene a hacer acá, por qué, tuvieran todas esas condiciones, yo diría ¿Cuánto que tiempo se va a quedar? ¿Dónde qué su familiar? permiso, así como si usted se va a otro país, usted le entregan un permiso de 3 meses, bueno, ¿cuánto tiempo? 1 año, listo, tenga su permiso de 1 año, al año viene y otra vez lo renovamos, usted dónde va a estar, cada 6 meses se va a estar presentando, que va a estar por acá cerca de Cali o estar en tal ciudad. Pero aquí no, aquí todo el mundo anda y se va para la selva y se entrena en la selva y vive y hace y deshace. Y muchos hasta exigen. Exigen, sí. Y son oportunidades que le quitan a los demás, a los colombianos, o sea, en realidad le quitan oportunidades a los demás. La última pregunta es, ¿cómo creen que se ve afectada la economía del país al que llegan los migrantes? Bueno, yo retomo mi opinión anterior, y es esto en cuanto a la economía, la reducción de la mano de obra de nosotros los nacionales, porque los empleadores prefieren entonces contratar una mano de obra mucho más económica, que es la que ofrecen los inmigrantes en su afán de mejorar su condición económica. Entonces eso hace que también nuestra economía comience para abajo. Otra cosa que yo había escuchado, no sé si este actual gobierno la va a aprobar, es que iban a homologar los títulos de los venezolanos aquí en Colombia. Eso va a abaratar los salarios de los profesionales de aquí de este país, porque aquí en este país ser profesional universitario es costoso, así estudian en la universidad pública. Entonces vienen los de allá, les homologan acá, tal vez fácil, y ellos acá 1 millón de pesos, para ellos mucha plata allá. 2 millones de pesos para ellos es mucha plata, pues allá, lo que ganan acá lo mandan para allá, es mucha plata. Para nosotros que hemos estado en la universidad y que nos hemos quemado las pestañas estudiando, a nosotros nos ofrecen 2 millones y para nosotros esa plata es nada. Para nosotros lo ideal sería un profesional ganarse 4 o 5 millones, y eso que sigue siendo poquito, y para ellos es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Claro, y el costo de la universidad es muy alto también. Entonces, ¿qué pasa? Que al homologar y a dar la oportunidad aquí de que ellos ejerzan sus profesiones, pues para ellos es muy bueno, ¿sí? Y uno no va a decir que no, que pecado, sí, démosle la oportunidad, pero eso va a hacer que bajen los salarios
en los profesionales nuestros, que bajen las oportunidades en las personas también técnicos y en las personas que no tienen o sea, para todo va a bajar. Y va a pasar como pasa en Cuba, ¿no? Entonces usted ve al taxista que es médico, ingeniero y arquitecto al mismo tiempo, ¿sí? Porque es que la educación en estos países, pues se tiene que decir, es una educación gratuita. En estos países, Venezuela, Cuba, son educaciones gratuitas. Hasta hace unos años es una educación de muy buena calidad. Entonces, evidentemente, ahora no sé cómo será la educación. Evidentemente, nosotros migrábamos a los países de Cuba y a los países de Venezuela a estudiar. Nosotros en otros años, en otros momentos, nos íbamos a eso, porque la educación primero era gratuita y segundo era una educación de muy buena calidad. Pero como ya la situación cambió, entonces ya ellos se vienen para acá, para Colombia, ya a nosotros nos ha costado porque nuestra educación acá en Colombia no es gratuita, la educación superior no es gratuita, es una educación que cuesta y cuesta mucho, ¿sí? Entonces cuando ellos vienen aquí, vienen con un título porque ellos muy fácilmente, entonces usted se encuentra el venezolano que, me disculpan, sí, venezolano que es licenciado, que es médico, entonces, por ejemplo, llevando a su niño a la escuela pública. Entonces cuando yo me doy cuenta y me relaciono con el padre de familia de tal niño, es que ella es médica y tiene su título de medicina, pero ella aquí no puede ejercer porque no han sido homologados los títulos, ¿no? Entonces, ahí vamos a generar más desempleo porque entonces ellos van a cobrar menos, ¿sí? Va a haber más oportunidades para ellos y nosotros los colombianos, los profesionales, nos va a tocar entonces dedicarnos a aquellas de pronto labores que son pues que no requieren un título universitario como manejar un taxi, como manejar un vehículo, no sé, como otro tipo de empleos que realmente no son a lo que nosotros nos hemos educado. Entonces, preocupante porque de todas maneras por ese lado se ve muy afectada la economía, además pues el consumo, sí, el consumo aquí, hay muchas personas aquí ya, más gente, más habitantes, pues obviamente el consumo se va a volver más, va a aumentar y pues ustedes saben que en este momento todo es más costoso, todo y cada vez va a generar pues más y más aumento en nuestra canasta familiar y todo eso, o sea, es preocupante la situación. La economía se ve también hasta en el pago de los arriendos. Ajá. Hasta en eso se ve, porque por ejemplo en ese sector donde nosotros vivimos anteriormente un arriendo costaba 500.000 pesos, 400.000. Hoy en día con la gran demanda que hay por la cantidad de gente que llega y que no necesitan ni papeles ni nada, sino que les alquilan con mayores facilidades, les piden fácilmente de 300, 800 y ellos los pagan porque no hay más. Entonces eso hace que también la persona que tiene el inmueble para alquilar diga, no, pues yo pues le alquilo mejor a ella porque a este colombiano lo alquilan 500, en cambio yo le alquilo 800, entonces hasta eso hace que suba el coste de vida. No, y otro punto importante que nos ha sucedido acá en los países con las personas inmigrantes es que ellos han aprovechado, digamos, cuando los sucesos que han pasado pues, en el país, cuando hay paros y todo eso, entonces ellos se infiltran, digamos, por decir así, con los que quieren hacer tipo de protesta. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a contribuir hacia el deterioro de una ciudad de la cual ellos no van a aportar en impuestos para ayudar a reconstruir, somos nosotros nacionales. Entonces, porque en las más recientes protestas se vio que muchas personas que eran inmigrantes estaban infiltradas, digamos, en las protestas, ayudando a destruir una ciudad de la cual ellos no generan ningún tipo de impuesto que ayude a reconstruirla, sino que nosotros, con nuestros impuestos, nosotros los nacionales, somos los que tenemos que ayudar a reconstruir una ciudad de la cual vinieron también extranjeros a ayudar a destruir por meterse en las protestas sociales, también buscando, digamos, a futuro un beneficio y quedarse de pronto como víctimas, hacerse ver como víctimas ante el gobierno para recibir algún tipo de ayuda. Y vuelvo y digo, entonces el gobierno en ciertos puntos está favoreciendo más la población inmigrante que sus propios nacionales. Yo pienso que del sistema hay dos caras de la moneda. Una es para el empresario. El empresario actualmente busca una mano de obra. El interés del empresario es buscar una mayor ganancia con una poca inversión, ¿no?
Entonces, esa ilegalidad de los venezolanos, de los inmigrantes como tal, sí, yo pensaría que les favorece y también favorece mucho la economía. Pero por lo mismo, porque favorece a unos pocos que igual en sí como tal esos pocos deberían de volver a invertir ese dinero, volver a socializarlo para tener otra vez que hacerle uso. ¿Por qué? Porque por ejemplo el empresario va a preferir tener en una construcción 5 venezolanos que le están dándole durísimo y que no tienen que pagarle EPS, no tienen que pagarle seguridad social, entonces todos sus costos van a reducir en realidad. Y ahí es donde entra el daño que le hace a la economía, porque la persona que vive acá y tiene su familiar desea tener su seguridad social, su pensión, sus cosas, y ahí es donde le quita la oportunidad a esa cantidad de personas que en realidad tienen sus documentos, tienen su profesión, tienen sus cosas y son, como digo, dos caras de la moneda. Una parte bien para el empresario, porque el empresario requiere invertir menos dinero en la ejecución de alguna obra y va a tener mayor ganancias, aunque el lado negativo es que ese empresario no va a venir a dejar el dinero acá, de los bancarios que hacen esas carreteras y todos no van a dejar el dinero acá, lo van a mandar a otros países. Entonces ahí es donde se perjudica como tal la economía, porque esas ganancias que en realidad se pudieran generar, las pudiera volver a reinvertir, contratando más colombianos, dándole otras condiciones a otras personas. Otra cosa es que, por ejemplo, nosotros los colombianos a veces somos flojos. Entonces muchos venezolanos busca hacer lo que poner a hacer a esas personas y lo que el colombiano no quiere hacer. Lo mismo que nos pasa a nosotros en España. Un ejemplo, en España para cuidar a los viejitos no todo el mundo va a cuidar a un viejito, no todo el mundo va a hacerlo en una habitación. Entonces los españoles no hacen eso. Entonces ¿qué buscan? Buscan el inmigrante, el que está llegando acá, se aprovecha de las necesidades, se aprovecha de que no tiene papeles, se aprovecha de las condiciones en las que tienen, el anonimato que deben de vivir. Entonces obviamente si van a contratar a un español le va a costar un poco de dinero, si contratan a un inmigrante pues le va a salir mucho más favorable. Entonces ahí es donde ven, porque usted las dos partes. Y bueno, o sea que en conclusión, igual lo que ustedes todos acaban de decir, igual son más garantías por parte del Estado, que haya también una inclusión social, porque eso también es sobre inclusión social, sobre los migrantes. Y que haya un número real de inmigrantes, un registro real. Porque yo en una ocasión escuché, no, es que en Cali hay 500.000 migrantes y eso solamente había que en el barrio. Lo que pasa es que nosotros Colombia somos un paso, como una carretera para llegar a Europa, para llegar a Ecuador, Chile, Perú. Entonces muchos inmigrantes pasan y como llegan y pasan y es muy amañador por Colombia y Cali en particular. Cali eso es un pasadizo que pasa por allá, Ecuador y sigue para abajo. Entonces más de uno se queda, no pasan y siguen, sino que aquí estoy mejor y aquí me paré en el semáforo y pedí plata y me fue mucho mejor, me quedo acá, me quedo instalado acá, si me quiero volver estoy más cerquita a mi casa y eso es lo que pasa. Que Colombia uno se viene haciendo seguimiento desde lo que es Arauca y se viene siguiendo y usted se va dando cuenta de que si salieron 3.000 venezolanos de allá, 500 llegan a Chile, los otros 2.500 se quedan en Medellín, se quedan en Bogotá, se quedan en diferentes partes del transcurso del viaje. Sí, lo que debe haber es menos flexibilidad y más control. Eso es básicamente lo que debe haber, un buen censo, un buen saber, un buen registro, un buen saber quién es, el hospedaje, o sea, todo más controlado. De todas maneras, yo le doy muchas gracias a ustedes por haber participado, por haberme colaborado con esta entrevista que es para el curso de Psicología Social de la carrera pues, que yo estoy estudiando, que es Psicología. Y pues como les dije inicialmente, pues esto era para conocer pues, las opiniones que tienen ustedes acerca pues, de los migrantes. Eso es lo que se está tocando. Fueron muy interesantes y muy aportantes las respuestas que cada uno de ustedes dieron para pues, el trabajo que se está realizando con este curso. Les agradezco mucho y que tengan una buena noche. Vale, Gracias.